Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Juana Romero, soy la responsable de formación de INESE. En mi nombre y en el de mi empresa quiero darles la bienvenida a este webinar. En este webinar queremos analizar el tema de auditoría interna en Solvencia II. INESE lleva varios años desarrollando e implementando un curso superior de auditoría interna en Solvencia II con el objetivo de tener sobre todo un enfoque práctico de los nuevos retos y obligaciones que se presentan en la función de auditoría interna en las entidades aseguradoras con la entrada en vigor de la normativa de Solvencia II. Para ello, ¿quién mejor que nos acompañe que Celedonio Villamayor? Él es el director del curso de INESE de Auditoría Interna en Solvencia II, es inspector de seguros del Estado en excedencia y nos va a comentar esa trascendencia de la función de auditoría interna. Cuando quieras. Buenas tardes, Juana. Es un placer para mí estar aquí hoy para compartir durante 15 o 20 minutos algunas de las tendencias que se están poniendo de manifiesto para las direcciones de auditoría interna en los últimos años y sobre todo desde la implementación de Solvencia II. El peso y la importancia de la auditoría interna dentro de todas las organizaciones se ha visto incrementada drásticamente. Los próximos 15 o 20 minutos vamos a estar hablando de tres principales tendencias. Una, la visión de auditoría interna como un asesor cualificado. Después, la obligación que ya tienen las auditorías internas, aunque siempre lo han hecho, pero cada vez parece que es más importante, que deben aportar valor al negocio, no limitarse solamente a realizar una revisión de procesos o procedimientos. Y la última de las tendencias que yo creo que se ha iniciado ya, incluso el subdirector de inspección de la Dirección General de Seguros en la jornada de auditoría interna del sector asegurador hizo una mención a ello, es la necesidad que tienen todas las auditorías internas de alinearse con los requerimientos del supervisor en relación con el gobierno corporativo y la adecuada gestión de las entidades aseguradoras. En relación con el primero de las tendencias, la visión de la auditoría interna como un asesor calificado, pues basta con recordar lo que el Instituto de Auditores Internos, como el Instituto de Auditores Internos define la función de auditoría interna como una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y de consulta, no solamente aseguramiento, que se concibe para agregar valor y mejorar las operaciones de la organización y que ayuda a la organización a cumplir sus objetivos, aportando un enfoque sistemático, riguroso, disciplinado, basado en riesgos, para mejorar la eficacia de todos los procesos de gestión, de riesgos, control y gobierno. Desde ese punto de vista no cabe duda que la auditoría interna es un asesor cualificado no solamente para toda la organización en general, que lo es, sino sobre todo para la alta dirección, para asegurarse de que todos los procesos funcionan adecuadamente y que todo funciona como está diseñado que funcione. ¿De dónde le viene, cuáles son las fuentes que tiene, en mi opinión, que otorgan esa cualificación de asesor cualificado, valga la redundancia, a la auditoría interna? Pues yo creo que tiene dos fuentes. Una de ellas es su independencia dentro de la organización. Es una función que es independiente dentro de la organización, que examina y evalúa, y esa independencia pues básicamente se hace visible a través de diferentes aspectos de su funcionamiento. La primera, aunque parezca una redundancia, es que es independiente de las actividades que evalúa. Entonces, no desarrolla ninguna otra función dentro de la organización, nada más que la auditoría interna. Lo dice y lo consagra en Solvencia II, situándola como una de las funciones básicas, pero tiene una posición dentro de la organización que garantiza su imparcialidad, porque no debe depender de ninguna unidad gestora. Tiene que depender siempre directamente del Consejo de Administración a través de una comisión de auditoría y del máximo ejecutivo de la organización desde el punto de vista jerárquico. Es capaz de realizar actividades por iniciativa propia, no sigue ningún mandato, ella decide qué revisa y qué no revisa, y en ese sentido se garantiza que sus opiniones son siempre independientes. Es libre de expresar sus conclusiones, sus revisiones y de divulgarlas a quien tenga que conocerlas. Tiene el derecho, y debe tenerlo, el derecho de acceso completo y sin ningún tipo de restricción a toda la información y a todas las personas de la organización. No requiere que nadie autorice
que acceda o deje de acceder a determinada información. Elabora los planes de auditoría, elabora los planes de auditoría y tomando un enfoque basado en riesgos, y produce informes, genera informes escritos que sobre las conclusiones y las recomendaciones, al menos anualmente, pero normalmente todas las auditorías internas generan informes a medida que van finalizando sus trabajos. La segunda de las fuentes de cualificación como asesor privilegiado, digamos, dentro de la organización, proviene, en mi opinión, de la obligación que la auditoría interna tiene de demostrar capacidad técnica para entender la complejidad de la organización, sus procesos, y para estar en disposición de analizar los riesgos, supervisarlos y evaluarlos. En un mundo como en el que vivimos hoy en día, donde la complejidad va en aumento en todas y cada una de las actividades, mantenerse al día cómo funciona en ese sentido es todo un reto. En mi opinión, las auditorías internas tienen que trabajar en tres líneas en simultáneo. Por un lado, tienen que tratar de atraer talento tanto externo como interno dentro de la organización, y para ello la auditoría interna tiene que ser capaz de visualizar el futuro, las necesidades futuras para adelantarse. La formación, el talento es lento, es difícil, la atracción de talento es un proceso lento y no se produce de la noche a la mañana, buscar a las personas adecuadas para los puestos adecuados, por lo que uno tiene que tener muy claro qué es lo que necesita su organización, en concreto la auditoría interna, qué áreas o qué facetas hay que reforzar, y buscar perfiles que, tanto dentro como fuera de la organización, que puedan cubrir esas necesidades. La segunda de las tareas es la retención, que nada sirve atraer talentos y después, conforme viene, se va, después de haberle formado internamente. La retención de las habilidades necesarias para poder adaptarse al futuro es fundamental. Y como tercera pata de esta vía para poder demostrar capacidad técnica, en mi opinión, es imprescindible contar con un programa de formación y de actualización de conocimientos y de habilidades de forma continua en todas las áreas de conocimiento. En ese sentido, pues yo creo que como mínimo se deben cubrir tres áreas que son áreas. Hay que saber de todo, lógicamente, pero hay tres áreas que están en constante evolución y que, por tanto, requieren de más actualización permanente. Por un lado, las áreas tecnológicas. Todo el mundo habla hoy en día de ciberseguridad, ciberataques, sistemas, etcétera. Otra de las áreas de formación que son fundamentales, sobre todo por el impacto que tienen en el negocio y en la organización interna del mismo, son las novedades en regulación financiera. Las normas contables como la NIS 9 de instrumentos financieros o la 17 de contratos de seguro, es imprescindible estar al día de todas las novedades y las particularidades para ver cómo se adaptan a cada una de las organizaciones. Y, por último, las regulatorias. El Solvencia II, también conocido como el Tsunami Solvencia II, es un tsunami regulatorio en todos los niveles comunitarios. Por supuesto. Y tanto en la Unión Europea como a nivel nacional se han multiplicado exponencialmente las normas, las guías, las directrices, y por tanto el cómo ordenar todo esto y cómo desde la auditoría interna somos capaces de proveer aseguramiento para garantizar que estamos cumpliendo todo aquello que debemos cumplir y que no estamos haciendo esfuerzos donde no debemos, es fundamental. Esto en cuanto a la auditoría interna como un asesor cualificado. El segundo de los apartados es, en mi opinión, la necesidad de aportar valor al negocio. En este sentido, la auditoría interna, además de ser un asesor cualificado, tiene que aportar valor al negocio. Y voy a retomar otro de los documentos de auditores internos que define la misión de la auditoría interna como mejorar y proteger el valor de la organización proporcionando aseguramiento, asesoría y análisis en base a riesgos. Mejorar y proteger el valor de la organización. Hasta ahora venimos haciendo mucho hincapié siempre en proteger el valor, proteger los activos. La misión también es mejorar y, por tanto, aportar valor. En la actualidad, la gestión de las entidades aseguradoras tiene grandes retos que se derivan en gran medida
de la creciente complejidad de la actividad aseguradora, de la multiplicación y diversidad de riesgos emergentes, como por ejemplo los escenarios de bajos tipos de interés para todo el sector de compañías de vida, o para el caso de compañías transnacionales con intereses en el Reino Unido, todo el proceso del Brexit, con toda la incertidumbre que está generando. Y otro de los grandes retos es finalizar y realizar una adecuada implementación de todos los requerimientos de Solvencia II, que parece que llevamos toda la vida con Solvencia II, pero en realidad llevamos este es nuestro segundo año de la entrada en vigor y por tanto estamos todavía, digamos, en los comienzos de la implementación completa de la directiva. Esos mismos retos que se le plantean a las entidades aseguradoras se le plantean a las auditorías internas en el sentido de que deben ser capaces de desempeñar su papel de controlar y asegurar, aportando valor al negocio, rigurosidad, profesionalidad en el aseguramiento y transmitiendo a todas las partes interesadas, asegurados, propietarios y dirección, tranquilidad y confianza. Las expectativas que las organizaciones tienen en las auditorías internas son, en mi opinión, ahora más altas que nunca. Sin embargo, no todas las auditorías internas están haciendo este giro. Gran parte del trabajo de auditoría interno todavía continúa centrándose en la evaluación de riesgos operacionales, controles internos, que se implementa para mitigar estos riesgos y, sin embargo, esas partes cada vez van a estar más cubiertas por la función de gestión de riesgos y lo que tiene que hacer la auditoría interna un poco es dar un giro para dar respuesta pues, a las preocupaciones que están en los consejos de administración y los comités de dirección, preocupadas por las amenazas externas, ciberataques, el impacto del Brexit, cualquier otro tipo de eventos políticos o el riesgo estratégico que plantean las nuevas tecnologías en muchos de los sectores, ¿no? La aparición de nuevos competidores, la aparición de nuevas necesidades de aseguramiento, la aparición de nuevas modalidades de aseguramiento como consecuencia de la tecnología o el riesgo de que en un momento dado las grandes compañías de la tecnología, Google, Amazon, etcétera, pues irrumpan en el mercado, ¿no? Que nunca se sabe con qué impacto, con qué intensidad podrían hacerlo, ¿no? Todas estas entidades disponen de grandes recursos financieros que les permitirían, en principio, pues acceder o entrar en cualquier mercado que se propusiera, ¿no? Por ello, es deseable que se haga una priorización eficaz del trabajo de auditoría, con planes de auditoría basados en riesgos, que aumenten el nivel de seguridad que proporcionan a las entidades y, básicamente, deben tener también los auditores internos que tienen que reflexionar para tener una visión de cómo sus funciones, las que ejercen a diario, responden a todas estas necesidades de mitigación de riesgos de la organización, más allá de los riesgos tradicionales, y tomar medidas para abordar todas estas deficiencias de habilidades que probablemente tengamos en todas las organizaciones, lo que nos lleva de nuevo al final del apartado del primer punto, y es la necesidad de mantenimiento y reciclaje continuo de los profesionales. Y el tercero de las tendencias que, en mi opinión, están ya sobre la mesa es la de alinearse con los requerimientos del supervisor. Esto, hasta ahora, no se había planteado, en mi opinión, porque el supervisor no había dado este paso, pero yo creo que todos los supervisores de seguros europeos y los supervisores nacionales están mirando lo que está ocurriendo en el sector financiero, y el sector financiero, desde que adoptó el modelo de supervisión única para los bancos que se consideran bancos con riesgo sistémico, que en España son los principales bancos que están supervisados directamente desde el Banco Central Europeo, toda la estrategia de supervisión del Banco Central Europeo ha pivotado en torno a la auditoría interna. Han adoptado como modelo oficial, entre comillas, de organización del control interno y la gestión de riesgos el modelo de las 3 líneas de defensa y básicamente, en términos coloquiales, se han asentado sobre el funcionamiento de las auditorías internas, han hecho una revisión de cómo funciona cada auditoría interna, de forma que en función de la cobertura de esa auditoría interna y el grado de profesionalidad que tenía y tiene sobre los riesgos fundamentales de la entidad,
pues a más profesionalidad y más control, una supervisión más relajada, en el sentido de que confían confían más en el trabajo que realizan las auditorías internas y si son eficaces no necesitan estar tan encima de las entidades. Por tanto, todo el modelo de supervisión pivota sobre el funcionamiento de la auditoría interna y sobre el modelo de las 3 líneas de defensa como modelo de gestión de los riesgos. Y desde ese momento, la auditoría interna se ha convertido en un interlocutor privilegiado para el supervisor. Todos los que tenemos contactos aunque sean esporádicos, con los responsables de auditoría interna de entidades financieras, te cuentan lo mismo. El supervisor recibe sus planes de auditoría, el supervisor hace sugerencias sobre el contenido de los planes, el supervisor recibe los extractos de los informes con las recomendaciones, revisa a veces las evidencias que les llevan a esas conclusiones y revisa el seguimiento de esas recomendaciones. Y además comprueba que todo esto está alineado con los riesgos a los que está puesto el negocio de la entidad y que la auditoría interna dispone de los perfiles y habilidades adecuadas para realizar la cobertura de esos riesgos. Y este seguimiento se hace continuo en relación con los informes, semestral en relación con la cualificación y los planes de auditoría. No son anuales, sino hacen seguimientos semestrales. Y ¿cómo demuestran las auditorías internas que están cumpliendo con todo lo que se espera de ellas? Pues en relación con la parte de capacidad y cualificación técnica, tienen que aportar currículum del personal que forma parte de las auditorías internas, planes de formación y actualización en la supervisión y el entendimiento de los riesgos que están supervisando y, por último, el supervisor comprueba que los riesgos que identifica la auditoría interna como riesgos relevantes del negocio también son los que el supervisor identifica como riesgos relevantes del negocio para esa entidad. Y ese yo creo que es el giro que vendrá en los próximos años, poco a poco, en la parte de seguros, porque, entre otras cosas, es la única forma de hacer una supervisión adecuada y ágil de la implementación y el funcionamiento de Solvencia II. En ese sentido, el subdirector de inspección, me parece que hizo una mención al final de su exposición, diciendo que las auditorías internas deberían alinearse un poco con los requerimientos del supervisor en relación con la visión que el supervisor tiene sobre los riesgos en el sector. Y estas son las 3 principales tendencias, básicamente, que yo creo que van a impactar en la auditoría interna, que están impactando ya y que impactarán en los próximos años. Sí, al final la función de auditoría interna es una de las, está en Solvencia II como fundamental y requiere es compleja, con lo cual requiere, digamos, de equipos. Hay que tener en cuenta que mientras que, por ejemplo, los responsables del área de gestión de inversiones tienen que ser auténticos expertos en gestión de inversiones y mercados, los de sistemas en sistemas, los del área técnica en provisiones y en bases, los de comercialización en ventas, los auditores internos tienen que saber de todo. De alguna manera, suficiente como para que, lógicamente, no se puede pedir que tengan el nivel de cualificación profesional y de profundidad de conocimientos que los que están desempeñando las funciones de gestión. Pero sí un entendimiento. Pero tienen que ser capaces de entender cómo los riesgos que se derivan de todas estas actividades y entender a fondo estas actividades y cuál es la mejor forma de supervisarlas y de transmitir aseguramiento y de aportar valor al negocio en las propuestas y las recomendaciones que incorporan Sí, porque además, así, digamos, vosotros tenéis como una visión más general de todo el negocio. Se tiene una vista en plan, se tiene una vista tipo Google Earth del negocio y es una visión global que generalmente, pues salvo la alta dirección, que también tiene la visión de todas las áreas del negocio, no es compartida por ninguna otra unidad de la organización. Y a la vez, esta amplitud de conocimientos que hacen falta, pues obliga a un reciclaje y a un mantenimiento continuo, mientras que los de inversiones pues se ven afectados cuando cambian de su norma,
de auditoría interna te ves afectado cada vez que cambia algo, cualquiera que sea, lo que esté cambiando, sí. Sea de un área, sea de otra, al final acaba... Al final siempre acaba sobre la mesa de auditoría interna tarde o temprano. O sea que sí, es así. Bueno, no sé si quieren hacer ustedes plantear alguna duda, alguna pregunta al señor Villamayor. Estaremos encantados de comentarlo. Una cuestión que quería plantear. Normalmente, en general, la función de auditor interno suele ser más unipersonal o son equipos de una determinada, no sé cómo... Dimensión, ¿no? Pues hay de todo como en botica. La función de auditoría interna se puede desempeñar por una o por varias personas. Hay desde auditorías internas unipersonales hasta auditorías internas con cientos de personas trabajando en los equipos. ¿De qué depende? Pues básicamente depende del tamaño de la entidad y depende de la complejidad de las operaciones. A veces la entidad no puede no tener un tamaño en el sentido de muchos empleados o mucha diversidad geográfica, pero su volumen de operación y su complejidad exige tener un equipo multidisciplinar y tener un equipo amplio de auditoría. No hay que olvidar nunca que tanto para la función de auditoría interna como la función de gestión de riesgos o la función actuarial, cualquiera de las funciones esenciales o básicas del pilar 2 de Solvencia 2, todas tienen en común que desde la directiva y desde los supervisores se ha mandado la idea de proporcionalidad, en el sentido de que cada organización tiene que decidir cuál es la estructura más idónea para la cobertura de sus riesgos, y puede decidirlo con un equipo unipersonal, interno o externo, porque también se prevé la externalización de las funciones. Lo que no hay que perder de vista nunca es que lo que también la directiva normativa deja muy claro es que, con independencia de cuál sea la solución adoptada, unipersonal, pluripersonal, interna o externa, el Consejo de Administración retiene toda la responsabilidad siempre respecto al adecuado funcionamiento de esta función y de cualquier otra que externalice. Y por tanto es el último responsable de que esa función funcione tal como se espera de ella y tal como exige el supervisor o la regulación. Por tanto, en ese sentido, con independencia de dónde esté la función de auditoría interna y cómo sea, son los responsables últimos de disponer de los recursos con la capacitación adecuada para ejercer la función de auditoría interna. Tenemos una pregunta, plantean el tema de ¿todas las unidades de negocio están implicadas en el informe que da el auditor interno, el que luego tenéis que reportar? Pues hay que partir del hecho de que normalmente la auditoría se planifica en base a un análisis de riesgos y que, bueno, puede haber otros modelos, pero las mejores prácticas y las mejores y las más habituales en el mercado realizan el análisis de riesgos a partir de un troceo o una segmentación de las actividades de la organización, el proceso y sus procesos. Se analiza qué es lo que se hace en cada una de las unidades, se catalogan en procesos y en subprocesos, y normalmente los riesgos se identifican al nivel de subproceso o puede que incluso en algún escalón inferior. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando en auditoría interna se hace un plan de auditoría y se programan o se planifican trabajos de auditoría, se realizan desde una visión de la organización sobre como procesos o subprocesos, ya sean de negocio o de soporte. Y a partir de ahí, el que haya una o varias unidades o todas implicadas en un informe, en el sentido de que sean auditados y reciban el feedback del trabajo de auditoría, pues depende de si estamos hablando de un subproceso muy vertical, pues como puede ser, ya como hemos mencionado antes, la gestión de las inversiones financieras, que está muy concentrado en el departamento financiero, que analiza las oportunidades, compra, hace seguimiento de riesgos, realiza las inversiones y las desinversiones, o, y en ese caso, pues una auditoría de ese tipo caería sobre una unidad específicamente, o otro tipo de subprocesos que son más transversales o más corales, entre comillas, en el que participan diferentes unidades de la organización. Pues, por ejemplo, por hablar de asuntos relacionados con Solvencia 2, el proceso ORSA. El proceso ORSA es un proceso que, aunque esté dirigido desde el área de riesgos o coordinado desde el área de riesgos o la financiera, en la medida que
estamos hablando de cómo se gestionan los riesgos en toda la organización, es un proceso transversal que afecta a todas las unidades, o la calidad del dato, ¿no? Porque por más que la calidad del dato sea un trabajo muy centrado en el área actuarial, el dato no lo genera el área actuarial, proviene de toda la organización, de ventas, de siniestros, etcétera. Y por tanto, cuando se hace una evaluación de calidad del dato, está viendo todos los ciclos de vida de todos los datos, desde que se genera hasta que ese archivo se destruye, en el que normalmente participa casi toda la organización. Sí. O la de protección de datos personales, que también es muy transversal. En ese sentido, cualquier trabajo relacionado con estos procesos, pues implicaría tanto en la fase de auditoría a un montón de unidades, como en la fase de resultados y posiblemente de recomendaciones. Creo que ya no tenemos ninguna otra pregunta. No sé si se ha quedado algo en el tintero. Espero que no, porque aquí lo que queríamos un poco trasladar era un poco ver las tendencias en el ámbito de la dirección de auditoría interna de las compañías aseguradoras. En cualquier caso, desde INESE, cualquier planteamiento que se les pueda plantear, no tienen más que contactar con nosotros. Muchísimas gracias a todos por su atención y quedamos a su entera disposición. Gracias. Gracias, buenas tardes.